Muy buenas tardes. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida a todos los espectadores que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. El día de hoy continuamos con nuestras actividades en el marco del 14º aniversario de la creación del CAP Regional Lima. Siguiendo con el programa, iniciamos la segunda fecha de presentación del libro denominado El arte del vacío, una visión cuántica del arte, la arquitectura y la espiritualidad, del autor Gorky Mesones. En nuestro panel agradecemos la presencia de nuestros directivos de la Regional Lima, la arquitecta Lourdes Yusti, decana regional, la arquitecta Gabriela Barquero, directora regional de Economía y Finanzas, y un agradecimiento especial a nuestros invitados. Para dar inicio, le cedo la palabra a la arquitecta Gabriela Barquero. Buenas tardes, arquitecta. Adelante. Buenas tardes. Con las palabras de presentación de Ángela y la bienvenida de todo el Consejo Regional, continuamos con las actividades, en realidad exitosas. Estamos muy agradecidos con los resultados y la inmensa difusión que tuvo nuestra Vía Lima, y esta actividad se enlaza con esta exitosa, con este resultado exitoso de Vía Lima, y es el mejor marco para presentar el libro del arquitecto Gorky Mesones, tan conocido por su inmensa riqueza creativa y también en los últimos años también muy fuerte por su dedicación a la docencia. Y ahora con el lanzamiento de este libro y la presentación de este libro en este panel, vemos que su libro hace un enlace nuevo a la visión que se había perdido sobre la espiritualidad, que también tiene un vínculo muy fuerte con las artes, con las artes y especialmente con la arquitectura. No podemos dejar de pensar en el significado religioso, en la trascendencia de astronomía, como lo menciona el arquitecto Gorky Mesones. Además de eso, tenemos la inmensa fortuna de contar con un panel que nos va a acompañar en ese momento con Lucho Longhi, el arquitecto Pinasco, también con nuestro artista Ricardo Vice. Estamos muy contentos, y la presentación del libro se inicia. Y muchas gracias por darnos esta nueva faceta y un nuevo libro para enriquecer nuestra espiritualidad y darle un lazo con la arquitectura. Adelante, Angelita. Muchísimas gracias, arquitecta. Voy a hacer una breve presentación ya para dar la palabra al arquitecto Gorky. Un momentito, por favor. Tenemos el día de hoy la presentación del libro El arte del vacío, una visión cuántica del arte, la arquitectura y la espiritualidad. Autor, el arquitecto Gorky Mesones. Una breve reseña de él para que lo conozcan. Él realiza estudios de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Simultáneamente estudia en la Escuela de Artes Visuales de la misma universidad, pintura y escultura. Realiza estudios para un doctorado de educación con fundamento a la física cuántica en la Universidad de La Salle, San José, en Costa Rica. Es autor de 16 ensayos y un libro basado en su tesis de doctorado, El arte del vacío, una visión cuántica del arte, la arquitectura y la espiritualidad, a quien estamos presentando el día de hoy. Ejerce la docencia en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, ocupando desde el año 2016 el cargo de director de la Escuela de Arquitectura. También cabe mencionar, obviamente, a nuestros invitados del arquitecto Gorky, el arquitecto Luis Longhi. Él realiza estudios en la Universidad Ricardo Palma, realiza estudios para 2 maestrías en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania,
Arquitectura y Bellas Artes. Ejerció profesionalmente en la India y Estados Unidos. En el año de 1994, él retorna al Perú, donde ejerce profesionalmente, incluyendo la docencia en 2 universidades. También está el arquitecto Alfio Pinasco. Él realiza sus estudios en la Universidad Ricardo Palma, también una maestría en Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se dedica a la investigación de templos precolombinos, especialmente Pachacamac. Es autor de 3 libros, siendo el último Templos, Montañas, Astros y Agua. Ejerce la docencia en la Universidad Ricardo Palma. También está acá con nosotros el artista plástico Ricardo Vice. Él estudió pintura en la Universidad Católica del Perú, grabado en el Atelier 17 en París, con becas del gobierno francés y del Consejo Británico. Ejerce como docente en la Universidad Católica del Perú y otras escuelas de arte. Expositor independiente de la pintura en el Perú y en el extranjero. Sin más que decir, le doy la bienvenida al arquitecto Gorky Mesones y a nuestros invitados. Adelante. Ok, muchas gracias. Me interesa introducir esto, las razones por las cuales pedí que me apoyaran en esta presentación. Alfio es compañero de promoción de Lucho Longhi y Ricardo Vice fue mi alumno cuando yo enseñaba años atrás en la Católica, la Escuela de Artes Plásticas. Cada uno ha devenido, curiosamente, a la educación y enseñan en diversos lugares. Entonces, acá viene algo interesante, que en mi punto de vista, que fue ayer el inicio de la conversación, larga conversación que tuvimos, que para mí educación significa evolución. Entonces, quien se educa evoluciona. Y eso es el punto más importante. Y después la arquitectura se basa en la percepción y la creatividad. Y ahí viene el fundamento del libro, ¿no? En que todos me preguntan por qué una visión cuántica, ¿no? La física cuántica no es una física que es, digamos, visible. Se conoce por sus efectos, ¿no? Y cuántico viene de quantum, de la partícula más pequeña que se tiene hasta ahora de la materia, ¿no? Entonces, acá viene otro punto de vista bien interesante, que la física cuántica ha planteado un nuevo paradigma de la educación. Ya se ha demostrado que la luz no es en sí lo más rápido que hay en el universo, es la energía. Luego también plantea que todo está unido en el universo, no está separado. No, y este es otro punto interesante, porque casi en la evolución y el crecimiento del conocimiento en Occidente, sobre todo, se ha separado. Cuando estaba estudiando en la uni, yo tenía curso de astronomía, y ahora de antropología, de sociología. Todo comienza a cambiar y se considera que eso no sirve para el arquitecto. Ayer hablábamos entre los tres que originalmente la arquitectura se hacía relacionándolo con el cosmos, ¿no? Entonces, era la relación que hay entre una constelación y el proyecto. Eso se ha perdido, ¿no? Y por otro lado, también la enseñanza de la arquitectura se hacía de forma práctica, no racional. ¿Qué pasaba? Uno entraba a un taller, así se llamaba, taller de Leonardo, de Miguel Ángel, de Verrocchio, de quien uno escogiera, y le daban una formación práctica, pero abarcaba todo.
Entonces, no salían de arquitectos, pintores, escultores, salían de artistas. Y acá viene otra cosa curiosa. Lucho, por ejemplo, estudió arte, igual que yo. Alfio también. Alfio estudió música en Italia. Y yo recuerdo que en un momento me invitó a su casa para ver un trabajo de investigación que estaba haciendo y a cada nota le puso un color. Entonces, ¿cómo se hacía para ver, escuchar, por ejemplo, a Bach o Vivaldi y cuál era la diferencia de la luz que producía su música? Extraordinario, ¿no? Porque la arquitectura se basa en la luz. Entonces, acá viene algo que nos une. Ricardo, por ejemplo, quien conoce su obra, él ha ido, vamos a decir, limpiándola hasta llegar a una abstracción extraordinaria. Y se une a la arquitectura en el sentido que él piensa que el color puede unir todo. Y tuvo un proyecto que no sé si se seguirá o no, creo que era en el Cerro San Cristóbal, en el cual pintó de colores, pero con una unidad las casas que estaban en la falda del cerro, ¿no? Y eso me ha llamado la atención y dije, bueno, vamos a reunirnos y ver cuál es el fundamento de todo esto, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla con parte del libro y vamos a ir tocando los puntos que ayer conversamos, ¿no? Para mí el arte es símbolo, pero el símbolo es un campo de energía. La obra de Lucho Longhi, por ejemplo, está basada en una geometría, pero la geometría es un campo de energía. Entonces él trabaja con campos de energía, porque cada elemento geométrico, decía Leonardo da Vinci, es un campo radiante de energía radiante le llamaban, ¿no? Igual Platón, igual, ¿no? Aquí presento a lo que me dio a mí muchas preguntas. Uruchuco, ¿no? Ven ustedes ese trabajo de la luz interior, sombra, penumbra, luz y las transiciones de la luz. Entonces, para mí ese es el fundamento del arte. La música no existiría si no existiría el silencio. Entonces, en verdad, la música para mí es el arte del manejo de los silencios. El silencio en la arquitectura viene a ser el vacío. Entonces ahí tenemos dos cosas que el silencio y el vacío son equivalentes, ¿no? Ahora, acá viene otro punto de vista. Se ha fragmentado el conocimiento. A un arquitecto lo forman con partes, no lo forman como un todo, ¿no? Y a veces esas partes no tienen relación ni lógica, ¿no? Entonces, el ser humano ha olvidado el verdadero sentido de su existencia, como su evolución. Y esto se le atribuye al desarrollo científico y tecnológico. No se involucra a él mismo como centro de la evolución, a tal punto que el sentido de la muerte le es indiferente. Mata a todos los seres vivos, animales, plantas, contamina océanos, lagos, ríos. Desaparece el mundo mineral con la convicción que ellos son inertes y no tienen vida. La energía fósil la considera como la fuente de la vida y ha abandonado el sentir que el planeta es un ser vivo, conocimiento ancestral de antiguas culturas y civilizaciones desaparecidas, ¿no?
Personalmente creo que el arte es lo que une todo. Y cuando se une la ciencia con el arte, ojo, aparece la espiritualidad, ¿no? El vacío y el silencio, ¿no? Ayer hablábamos entre los cuatro sobre que la educación es presencial, la enseñanza puede ser virtual, pero sin esa presencia no es posible transmitir campos de energía. Y ahí viene que el contenido de lo que ahora está pasando, ¿no? En la situación de la pandemia que estamos viviendo de manera virtual. Digo viviendo porque no es solamente la enseñanza. Ayer estábamos felices de encontrarnos los cuatro y conversar cuatro seres vivos, ¿no? Y eso es algo extraordinario, porque uno va sintiendo el uno al otro, ¿no? Entonces, la creación es lo más importante. Si uno puede crear, uno puede amar, y si uno ama, uno está cerca del campo espiritual. Entonces, esta situación de que los cuatro somos ahora educadores en escuelas distintas, ¿no? Pero con una meta, transmitir un conocimiento para la armonía y para la evolución, ¿no? Hasta aquí quiero llegar para escuchar la opinión de Lucho, de Alfio y de nuestro colega Ricardo, ¿no? Si lo que estoy diciendo es una locura o es una posibilidad, porque también podemos decir, ayer hablábamos de eso, ¿seremos cuatro locos divagando o esto es algo real? Yo quiero arrancar, Gorky, porque creo que esa mención o esta invitación o esto que acabas de decir de que realmente somos cuatro locos que se han juntado o tú has tenido a bien juntar a tres amigos que compartimos esta locura, que a veces se le llama locura al encontrar una sensibilidad espiritual en la práctica de lo que uno hace. No hablemos de la arquitectura, sino de lo que uno hace, ¿no? A mí me gustó mucho la reunión de anoche porque si bien nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos. Y de repente lo que nos une es justamente lo que tú estás mencionando. Nos une el vacío, nos une el silencio, nos une el hecho de ser parte de lo vivo que es el planeta, de lo ser vivo que es el planeta, de ser parte de la naturaleza, de ser nosotros el ser parte de la naturaleza, ¿no? Y de repente nos juntamos y somos lo mismo, ¿no? Eso a mí por encima digamos, de la parte tan académica que podría ser conversar de un libro, ¿no? Yo, por supuesto, para iniciar esta presentación, digamos, pido la palabra en primer lugar, me atrevo a ser el primero en comentar un poco para explicar a mucha gente que me sigue y a mucha gente que me conoce, que ahora se puede estar preguntando cómo así Longhi está en la presentación de un libro cuando Longhi declara abiertamente que no lee, lo cual es una verdad. O sea, yo no he leído el libro porque hay muchas maneras de leer el libro. Lo acabo de leer, acabo de entender mejor, yo entiendo libros con lo poco que ha expuesto ahorita Gorky, se cierra un entendimiento del libro que lo comienzo a entender mediante la conversación con amigos y con gente que trabaja para mí, que lee por mí. Y luego se complementa con la conversación que tuvimos los cuatro que estamos presentes, estuvimos en el Haití anoche conversando, en una cuestión presencial,
después de mucho tiempo, y que definitivamente hace que esta energía aparezca, ¿no? Aunque les voy a confesar que la energía también la tenemos o la podemos convocar en este momento virtualmente. Yo entiendo que si es que recurrimos a lo cuántico o si recurrimos al silencio y nos escuchamos nosotros mismos, vamos a encontrar esa energía que supuestamente la encontramos en persona, también la vamos a encontrar así como estamos ahora virtualmente. Porque ya esto es una especie de nueva presencia. Y eso tiene que ver con lo cuántico, tiene que ver con este título tan bonito del libro, esa visión cuántica del arte, la arquitectura y la espiritualidad. Porque yo creo que las tres no se pueden separar. O sea, la arquitectura sin arte y sin espiritualidad es simplemente arquitectura. Y como Luis Kahn decía, arquitectura con alma o simplemente arquitectura, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y luego, pues, hablar de el espíritu y cómo formar al espíritu y cómo aprender arquitectura y cómo aprender a diseñar sin convocar a esto que menciona en todo su libro, en todo el libro, pues, Gorky, que es la parte, sobre todo la parte del arte, que la ha, digamos, documentado y que la puede entender, pues, un chico de primer ciclo, como la puede entender un profesor con 40 años de experiencia enseñando, como soy yo, que lo puede entender a pesar de que no lee de la forma tradicional, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo eso para ver cómo sigue y cómo seguimos la conversación de anoche y cómo compartimos con los 70 participantes que ya tenemos ahorita y con los muchos que estoy seguro que nos están siguiendo en las redes, en Facebook y en los otros sitios que siempre es interesante y que siempre uno aprende, ¿no? Debo decir que así como se ha mencionado también respecto a la educación, ¿no? Se habló al comienzo de la educación, y yo quiero preguntar ¿cómo es que nos educamos? Y ahí está la gran diferencia. ¿Cómo es que nos educamos y cómo la educación tradicional nos ha quitado los dones naturales con los que nacemos? La educación tradicional ha hecho que los dones naturales con los que nacemos desaparezcan y nos convertamos en seres sin naturaleza propia. Y creo que ahí comienza un poco la destrucción de la naturaleza del ser humano y entramos a ser parte del sistema y entramos a ser unas especies de robots. Entonces, los cuatro que estamos acá hablando del libro, los cuatro que estuvimos reunidos ayer, creo que nos une un poco eso, que estamos de acuerdo en que distintos filósofos y distintos educadores hicieron la diferencia, no por gusto. Nos sentamos anoche, el primero que se habló era de Robert Snyder, que es digamos, el creador de lo que en el Perú conocemos, por ejemplo, la educación del colegio Waldorf, ¿no? Dio la casualidad que hablábamos de eso. Yo digo, qué raro, y qué raro que mis hijas estuvieron en ese colegio cuando necesitaron estar en ese colegio. Cuando me tocó regresar de Estados Unidos, me tocó asumir el papel de papá y mamá y tenía que ayudarme con algo que yo no conocía y que era este tipo de educación que te trae un poco, que te devuelve un poco el alma, que te devuelve un poco el ser, que te devuelve un poco los dones naturales que son de alguna manera retirados por la educación tradicional. Por supuesto que hablar del silencio, que hablar del vacío, que hablar de la geometría. Yo le agradezco a Gorky sus palabras respecto a mi trabajo, el hecho que él ve en mi obra el entendimiento del simbolismo y de la geometría radiante, que le llama él, que yo le llamo la geometría pura, que es lo único que los seres humanos podemos hacer un poquito mejor que la naturaleza,
es el uso de la geometría pura. En la naturaleza encontramos todo, menos la posibilidad de dibujar con geometría pura. La naturaleza no dibuja ni líneas rectas ni círculos perfectos. El hombre sí lo hace. Cuando asociamos esas dos cosas tenemos el gran diálogo del que podríamos conversar. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Adelante. A ver, Alfio o Ricardo. Ricardo, prende tu micro. Está abajo, a la izquierda, hay una, tú pones el puntero y sí. De repente, mientras Ricardo vuelve, Alfio, podrías... Ahí está. Ahí está, ¿me escuchan? Perfecto. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Acá tengo un asistente. Bueno, mira, yo lo que celebro es la aparición de un libro en un contexto tan devaluado como la educación peruana. Un libro de arte en una facultad de arquitectura me parece un triunfo del espíritu. Solo, digamos, la persistencia de Gorky Mesones es encomiable en ese sentido. Inaugura una vía de sensibilización que parece que el Homo Technologicus hubiese desechado con los resultados que estamos conociendo. Cualquier cosa pones en reiniciar. Ya. Eso me inspira personalmente. Y bueno, yo le tengo pues a Gorky una muy vieja deuda por haber sido pues uno de los profesores más brillantes de los que conté, felizmente con bastantes. Y recuerdo prácticamente casi todas sus clases y los ejercicios que hizo, que nos hizo realizar y los comentarios que me acompañan mucho desde entonces. Entonces yo quisiera rendirle públicamente este homenaje que tengo desde hace tantos años. Y el mejor homenaje que alguien le puede hacer a su sociedad, siento yo, es un libro como este, que llena un vacío de apreciación de la sensibilidad del arte, de exactamente lo que nos falta a nosotros para podernos vincular correctamente, no solamente con el universo, sino con los seres humanos, con el prójimo, con el que está cerca. Nuestras ciudades se van deshumanizando, se van cuantificando, la religión del dinero está avasallando totalmente la propia convivencia de los seres humanos, que están condenándose a enloquecer juntos en vez de elevarse juntos. Y este libro, en ese sentido, va a contracorriente. Eso ahí tiene un valor intrínseco que espero la Universidad San Martín de Porres sienta que se prestigia en la medida que publica una cosa así. Esa sería mi primera intervención. Okay, gracias. Alfio. Sí, gracias. Ok. Gracias, Gorky. Gracias, Gorky, siempre. Y poco puedo añadir después de lo que ha dicho Lucho y Ricardo, realmente. Y Ricardo habló también de una deuda, y yo le debo mucho también a Gorky. Y precisamente al leer este libro he notado que lo que yo recibí de él cuando tenía 18 años, ciertas palabras en encuentros, tuve la suerte de conocerlo poco a poco en esa época, ha sido como ha continuado, ¿no? Justo. Y hablando de la geometría, como mencionaba Lucho,
hablando de esa persistencia en el anhelo en la búsqueda real de una unidad frente a todo, a la vida y a uno mismo, porque quiero contar esa, rápido cuento la anécdota que yo había hecho estudios de un poco de arquitectura, después de música, continuaba con eso, después me metí a estudiar biología, después estaba metido un poco en teatro, y después traté de estudiar filosofía en la Católica al final, y los anteriores estaba en otro país, y en un momento dije, tengo que regresar a la arquitectura porque la arquitectura no miente. La arquitectura te presenta una realidad donde hay luz, hay muros, hay espacios, y los disfrazas si quieres con una planta, ¿no? O con plantitas o vegetales si los quieres esconder, pero no miente. Entonces, pero dudaba mucho y me encontré con Gorky y le conté esto, pues, pero yo realmente debo estar muy confundido porque ahora quiero estudiar arquitectura después de haber dado todo este círculo, pero he estudiado estas cosas, otras, ¿no? Y Gorky me dijo justo lo que de algún modo también dice aquí en el libro. O sea, has estudiado música, pero la arquitectura es armonía entre los espacios, así como la música es armonía entre el silencio, los sonidos, las notas musicales. Pero he estudiado biología, pero la biología es la arquitectura de Dios, me dijo, ¿no? Pero he estudiado teatro, pero precisamente la obra que uno hace como arquitecto es para los personajes que van a habitarla. Sí, y realmente esa integración de varios oficios, o sea, esta idea de unir, esta idea holística, que están llamando cuántico, sinergética, de una visión esférica, digamos, y no lineal, ¿no? Puntual, tecnológica, de un oficio, me abrió todas las posibilidades. Y no solo eso, quiero contar también además que precisamente empecé a estudiar y mientras tanto a trabajar también en su oficina. Fue el primer arquitecto que yo estudiaba y trabajaba, el primer arquitecto con el que estudié, con el que trabajé, limpiando reglas primero, o sea, lo que sea, ¿cierto? Pero de ahí empecé a ver todo lo que eran las proporciones y la geometría. Gracias a él me interesé en lo que después ha sido parte de todo un camino en mi vida, que es el estudio de la geometría en la arquitectura prehispánica, y de ahí después a la astronomía, ¿no? Me contaba que había dormido en Puruchuco para estudiar el lugar. Realmente me abrió toda esta visión. Y justamente después de años veo que esto ha sido por suerte ya plasmado en un libro, que para mí es un documento de guerra, voy a decir, un documento de denuncia. O quizás es un documento de advertencia, de aclaración, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque está como ya han dicho Lucho y Ricardo y Gorky, ¿no? Está esa ruptura, no solamente entre el ser humano y sus distintos oficios, sino también entre el ser humano y la naturaleza, por supuesto, lo sabemos todos. Pero está ese otro aspecto que se toca también cuando se toca lo que es el vacío y la forma, ¿ya? Pero esa situación de separar el intelecto, lo racional de las emociones, y las emociones separadas de lo instintivo, entonces todo roto y todo sin relación entre ellos, ¿no? Y precisamente la gran oportunidad que se da es cuando se juntan estos tres aspectos, y justo hablábamos ayer de que la creatividad pura, que no se lee, ¿no? Que no se sabe, sino que se conoce, es la que surge con esta integración de esas tres partes, la plenitud humana. Y que eso es lo que permite después entonces apreciar al yo y al tú, al trabajo que uno hace con el arte que uno hace, ¿no? Pero la primera parte, esa gran separación que se ve en la arquitectura, o sea,
pocos son los monumentos que vemos en la ciudad, monumentos, ya, porque generalmente lo que estamos viendo son cajitectura, o sea, en vez de arquitectura, son cajas, acumulación de cajas para dar un espacio cuantificado, digamos, pero no cualificado. Y precisamente en el libro está presentando esta gran fuente que permite que haya calidad en el espacio que habita el ser humano, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que quiero mencionar, ¿no? Pero en esa situación de ruptura, es como que siento que digamos, nos quedamos o digamos, en esa situación de ruptura entre el humano y la naturaleza, y yo conmigo mismo, y mis partes, la razón, la emoción, lo instintivo, deja un desasosiego, y ese desasosiego yo lo veo en la sociedad como una situación de querer tapar ese desasosiego. Por ejemplo, no se habla de la muerte, ¿cierto? No se habla de los procesos, en los dibujos se esconde la gente desnuda, ¿cierto? Hay toda una ruptura. Los animales son robotitos y los únicos que tenemos conciencia somos los humanos. Hay toda una serie de orgullo banal, de banalidad, ¿sí?, que me separa. Y esa separación viene a ser suplida con una especie de ansia de cosas, ¿no? Una angurria. Y esa angurria de consumir, de conseguir esto de acá, y entonces, y conseguirlo de un modo mercantilista. Y de algún modo eso continúa siendo una gran insatisfacción que yo creo que es el origen de esta gran violencia. Violencia hacia la naturaleza, violencia entre una persona y la otra, violencia entre una sociedad, un pueblo y otro. Y cuando estaba mencionando esto de cajitectura, es interesante porque vemos que este modelo de, por ejemplo, los centros comerciales que son cajas, ¿no?, y que funcionan por dentro, es un micromundo, por fuera, frente a la cara del prójimo, frente al que está en la calle, a las demás arquitecturas que están a los costados, es simplemente un cajón. O sea, tú no me importas. Acá lo importante es que tú entras, compras y te vas, ¿no? En cambio, si se ve la arquitectura que ya tiene un tiempo antes, hay todo este afán de lograr un entorno maravilloso dentro y también dar hacia afuera, o sea, no solamente encerrado, ¿no? Entonces, esa ruptura me parece que es declamar la realidad de esta ruptura en este libro. Esa es la primera parte, porque la primera parte es esa como aclaración de esa advertencia, ¿no?, de esa gran ruptura, ¿no?, del libro de Gorky, ¿no? Esa es la primera parte. Y que tiene remedio. Y precisamente justo hablando los cuatro, ¿no?, salía esta situación de ayer tan linda, tan maravillosa, tan extrañada, que realmente el arte, la arquitectura es un arte también, por supuesto, ¿no? El arte, su función principal es salvarnos. Y creo que Gorky le pondría educarnos, por lo tanto evolucionar, ¿no? Porque si es que comunica cosas reales y profundas en ese aspecto, ¿no?, que integran. Pero bueno, creo que ya me hablé mucho. No, está bien, Ángel. Bien sentido lo que has dicho. Para cerrar este diálogo de esta parte, quiero leer un pequeño párrafo de un cuántico, Paul Davies. Es un libro extraordinario que se llama El universo desbocado. Cuando leí este título me interesó. ¿Qué hizo Paul Davies? Un vacío no es inerte y monótono, sino que está animado con palpitante energía y vitalidad. Extraordinario, me parece esto, ¿no? Aquí ayer mencionamos que no hay posible nada si no hay percepción. Para la percepción es interesante desde el punto de vista de la educación, porque aparecen dos campos, el saber y el conocer.
El saber no incluye el conocer. Y desgraciadamente, el academismo en el siglo XXI, no el Perú, sino la mayoría de países latinos, ha reducido, ¿no?, la posibilidad creativa, ¿no? Todo es racional. El saber se transmite de manera racional. Y de conocer, no. Entonces, para mí, yo me acuerdo cómo aprendí arquitectura en Puruchuco. Muchas veces iba con Alfio, subíamos por la rampa y nos encontrábamos con este diálogo, con esos espacios abiertos y cerrados, que me pareció a mí extraordinario. Ahí nací como arquitecto, podría decir, ¿no? Entonces, el saber es una cosa y el conocer es otra. El que conoce sabe. Y ahí yo estoy de acuerdo con Lucho, que dice que no hay necesidad de leer, porque el conocer incluye el saber. Pero el saber no incluye el conocer. Pero estamos en una cultura de sabiondos. Todo el mundo sabe, pero nadie conoce. Con excepción, ¿no? En el libro van a encontrar que hablo muchas veces a través del Tao Te Ching, como fragmentos del libro del Tao Te Ching, que hay una parte que dice elogio del misterio. Dice, se mira y no se ve. Se llama el invisible. Se escucha y no se oye. Se llama el inaudible. Se toca y no se siente. Se llama el impalpable. Estas tres cosas no se pueden indagar. Por eso, confundidas, hacen juntamente una sola cosa. En lo alto no es claro, abajo no es oscuro. Eso tiene que ver con lo que dice Lucho, de que él aprende a leer a través de la experiencia. Hablemos de esto, porque es bien importante, ¿no? Ojo, somos uno de los pocos. Interesantísimo. Sí. Sí. No, dale, perdón. No, iba a decir que somos uno de los pocos países que tiene un conocimiento en la arquitectura, porque no solamente tenemos lo precolombino, tenemos lo inca, tenemos unos excelentes monumentos republicanos, ¿no? La parte urbana es extraordinaria. Tenemos que caminar y ver. A ver, Lucho, tú ayer tuviste opinión sobre esto. Sí, gracias. Te interrumpí, disculpa, pero era la cosa esta tan interesante de lo intangible, ¿no? Ajá. Y cómo ese, en mi práctica por lo menos, y como yo transmito lo que trato de transmitir a mis alumnos, es tratar de encontrarle la materialidad a lo intangible. Usar lo intangible como el silencio, lo intangible como la luz, encontrarles su calidad material, o sea, usarlo como material de construcción. El momento que empiezas a pensar de esa manera, ya entendiste todo, conociste, porque lo puedes, no puedes saberlo, pero conociste. El rato que comienzas a experimentar, y hay momentos que en tu obra, cuando la caminas, encuentras que el silencio es parte de la obra. Eso, por ejemplo, es experimentación que uno la aprende en sitios como Puruchuco. Y mira que nos une Puruchuco, porque yo también puedo decir que me hice arquitecto en Puruchuco, sí. Incluso he llegado a una convicción que ahora la presento casi como concepto. La casa más reconocida, o la obra más reconocida que tengo, que es la Casa Pachacamá, que es esta casa enterrada en una loma, yo ahora la presento como que en algún momento pudiese haber tenido la capacidad de desfragmentar la arquitectura de Puruchuco, sacar los fragmentos, los visibles y los invisibles, y enterrarlos en esta loma y hacer de que le entren luz natural y aire natural, y que se pueda vivir en ese interior.
y salió a esta casa. Y cuando la presento en una conferencia con todas las imágenes y todo eso, es absolutamente convincente. Y es que ese aprender de lo intangible, ese aprender del silencio, ese aprender de la luz, ese aprender de lo intangible, ¿no? Nos da la condición de poder percibir de una manera natural. Eso que tú dijiste, la percepción es fundamental. Percibir emotivamente, percibir sensiblemente, que es la manera, el don natural con el que nacimos para percibir, pero luego nos enseñaron a percibir de otra manera. El rato que te encontrabas viendo algo que te llamaba mucho la atención de niño, 6 años, 7 años, de repente te llamó la atención algo que en el sistema no deberías verlo tan marcadamente, y venía tu mamá y te decía, oye, ¿qué estás mirando tan seguido eso? Y ya te estaba enseñando a comportarte, y con eso te estaba quitando ese don de la percepción emotiva, de la percepción natural, ¿no? Entonces, ¿cómo volver? Y esto es un tema del libro, que ese es el pedido, ¿no? ¿Cómo volver a como éramos, ¿no? Volver a los orígenes. Y ahí estamos en todo este ejercicio, pues, de encontrar lo natural en el proceso de aprendizaje, encontrar lo natural en la manera de observar, por ejemplo, observar naturaleza para encontrarle los códigos, para poder después decodificar y con eso representar pintura, como en el caso de Ricardo, en el caso de nosotros arquitectos, representar arquitectura para después construirla, para después habitarla, y después de habitarla volver al ciclo. Ese tipo de cosas nunca se habla en la escuela, por ejemplo, y a mí me parece fundamental hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo mis clases diciendo, para crear, ya sea pintura, escultura, arquitectura, lo que fuese, para crear, el hombre tiene que elevar su espíritu, elevar su condición humana a condición divina, que también la tenemos. El rato que yo digo eso en una clase, ya el título de loco, de exagerado, de alguien que es diferente, viene y pueda, y hay muchas universidades que rechazan eso. Por lo tanto, las puertas cerradas de esa universidad a alguien que se atreve a decir esas locuras. Y hay otras que más bien te las abren, y te las abren de par en par, porque con eso estás, de alguna manera, recuperando, ayudando a que la gente finalmente recurra a la razón, no solo a la razón intrínseca que mencionas en el libro, Gorky, sino a la razón espiritual o a la razón sensible, ¿no? Y uno ya piensa con razón sensible. En otras palabras, me siento un poco fragmento del creador para poder crear. Y tú puedes ser ateo o puedes creer o no creer, no importa el tipo de divinidad. El asunto es que hay una condición divina en el interior de cada ser humano que debe ser tocada cada vez que uno crea. Si tú no mencionas eso en una clase de diseño, una clase de arquitectura, entonces estarás enseñando el oficio de hacer arquitectura, que es como enseñar cualquier oficio. Pero si lo haces a nivel espiritual, lo que estás haciendo es transmitiendo eso que tú sientes cuando haces lo que haces. Y ahí entramos al tema que hablamos ayer también, esta línea de pensamiento que va del maestro al maestro de mis maestros y de mi discípulo a los discípulos de mis discípulos, ¿no? Esa línea infinita que en realidad no es una línea, sino es un círculo, ¿no? O es una espiral que va hasta el infinito, ¿no? Entonces, de eso pues podríamos conversar, o yo podría conversar horas y simplemente cedo la palabra a Ricardo o a Alfio para, bueno, esta conversación podría extenderse y extenderse y extenderse. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, sí, encantado yo de seguir aportando algo a este encuentro que la verdad que yo creo cualquier estudiante estaría agradeciendo
que estas cosas se hablaran en este momento en el Perú, porque son cosas que pertenecen a a otro tiempo, a un espacio, a un tiempo sin tiempo, digamos, de las grandes verdades universales, así como la geometría, pues es el arte del espacio más precioso. Estamos inscritos en una tradición cultural o en muchas tradiciones culturales que realmente despreciamos estamos viviendo pues una especie de Kali Yuga autoinducida por la cantidad de equívocos que nos gobiernan, y en ese sentido los artistas y los arquitectos y todos los que nos dedicamos al cultivo de la sensibilidad somos un poco videntes, ¿no?, de lo que puede estar por encima de nuestra condición, para que nosotros podamos superar, digamos, nuestra condición de seres humanos conflictuados. Necesitamos acudir a estas verdades, a esta simbología que trasciende, digamos, las tradiciones culturales particulares. Son universales, son patrimonio de la humanidad de todas las épocas. Y la virtud de este libro consiste también en reunir muchas de estas cosas que no son fáciles de encontrar así nomás, digamos, esta sección maravillosa sobre Robert Fludd, que es un artista fundamental, que es un lujo tener puesto gracias a Gorky Mesones. En ese sentido hay que agradecerle también su magnífica exposición sobre William Blake, que es otro autor que pertenece no a los ingleses solamente, pertenece a todos, nos pertenece. Y en la medida que nosotros nos demos cuenta que pertenecemos a una especie y que lo mejor de la especie está resumida en sus símbolos, en sus creaciones artísticas, vamos a poder superar las enemistades que parece que fueran lo único que monopolizara nuestra vida, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, me están avisando que ya estamos llegando al tiempo que dispone el colegio para esta presentación. Quiero cerrar todo este interesante diálogo, vamos a decir, con un grabado que me impresionó mucho cuando lo descubrí, del siglo XV. Ahí vemos a un monje que está con el cuerpo dentro de lo que viene a ser la atmósfera, y luego está sacando la cabeza, la mano y parte de una vara que es el caduceo. El caduceo, pocos saben, que es en sí un símbolo de los médicos, de los que tienen el conocimiento del cuerpo humano. Pero esto significa, ¿qué significa la vida en tres planos? La tierra, la atmósfera y el cosmos. Significa la vida del cuerpo, la vida de la mente y la vida de las emociones. Viste un hábito del monje mendicante. El monje mendicante era un monje que vivía, y ahí viene la palabra mendigo, de lo que le daban. Y el sol y la luna están incorporados en su mundo terrenal. Pero eso que le daban es algo que ya mencionó Lucho. Uno recibe de alguien que recibió y ese recibió de otro. Yo tengo que otorgar para que también otorguen. Y se arma una cadena del conocimiento. Y para terminar esto, quiero repetir unas palabras que le digo a los profesores de la escuela. No hemos venido a cambiar el mundo. No hemos venido a cambiar el país. No hemos venido a cambiar la universidad. No hemos venido a cambiar la escuela.
hemos venido a cambiarnos a nosotros mismos. Si logramos eso, habremos dado un gran paso. Gracias a todos, gracias Lourdes, ¿no?, por la posibilidad de haber presentado, que hemos hecho una síntesis muy sintética del libro, nada más. Yo quería añadir unas palabritas, perdón, por favor, antes que corte. Sí, claro. El tiempo ha quedado corto porque en verdad Sí. el libro, lo que ha presentado Gorky hasta aquí es solamente el inicio, digamos. Yo considero que el libro, que es estupendo y que es una semilla, hay que verlo, es una semilla y cada uno la siembra y va a crecer, si quiere, ¿ya? Pero el libro pienso que tiene esas como tres partes. O sea, la primera parte que hemos hablado de esa ruptura, ese sinsentido y la posibilidad de un sentido, que es esta como denuncia inicial. Y la segunda parte está dedicada a varios pintores y arquitectos en los cuales muestra el mensaje que él reconoce y que nos quiere hacer reconocer, el mensaje y los mensajeros. Y la tercera parte, el final, el colofón, es y bueno, y es todo genial porque además son arquitectos o artistas peruanos y también del mundo, ¿no? Y la última parte es este llamado a decir como, bueno, ¿y tú? Y decir, hay todo un camino para andarlo. Justo lo que acaba de decir Gorky, ese camino de transformación propia, que es lo que va a salvar mi relación con otros, con el mundo, conmigo mismo, con todo, ¿cierto? Y vencer esa ruptura. Entonces es la gran posibilidad. Este libro es una gran semilla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este conversatorio. La verdad que se nos ha pasado rapidísimo. Creo que los 4 expositores que hemos tenido, ¿no? Tienen una trascendencia, un sentido espiritual, el ver más allá de lo que es meramente objetivo, ¿no? Creo que es algo muy importante para los arquitectos, no solamente hacer cajitectura, he copiado ese término que nunca lo había escuchado, pero que describe muy bien, ¿no? Que el arquitecto no va a poder hacer unas funciones, pero que esto trascienda, que transmita emociones. Me gustó también, he copiado una frase de Lucho Longi, tratar de buscar la materialidad de lo intangible, ¿no? Junto con lo que nos explicaba Gorky cuando nos mostraba esta fotografía de Puruchuco, esta luz, este silencio, este vacío, como en el silencio de la música, ¿no? Y ayer, por ejemplo, tuvimos en la noche, a las 6 de la tarde, la presentación de unos arquitectos que habían ganado un premio en arquitectura, y también encuentro muchas coincidencias. Justamente ellos comentaban sobre todo el análisis, la conceptualización y lo que ellos buscaban transmitir en su arquitectura. Y es por ello que uno entra en la arquitectura y tiene unos tiempos, te invita a reflexionar, ves el paso de la luz, es una serie de momentos distintos en el mismo espacio que hacen que trasciendas, que transmita emociones. Yo creo que los 4 aquí viven totalmente esto, ¿no? Y una frase de Ricardo Avise, ver por encima de nuestra condición, trascender, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones. Es lo que ahora hemos visto, así nos quedamos siempre con la miel en los labios. Felizmente tengo el libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque hay varias personas que están diciendo que les gustaría comprarlo, adquirirlo. Está en la biblioteca del CAP, por si acaso, porque ha tenido la gentileza el arquitecto Mesones de darnos unos ejemplares para el colegio. Pero si alguien quiera comprarlo, adquirirlo, Gorky, ¿dónde lo pueden encontrar? Arcadia y el Virrey. En Arcadia. Sí. En Arcadia uno siempre encuentra de todo, y en el Virrey. Entonces, muchas gracias desde el Colegio de Arquitectos por este espacio que hemos tenido de reflexión. La verdad que entiendo la reunión, me hubiera encantado estar en esa reunión ayer, ya la hemos visto en tu Twitter, Lucho, me lo han pasado por ahí al toque, por el WhatsApp, y imagino que habrá sido una tertulia sumamente simpática, como ha sido este espacio, gracias a ustedes.
desde el Colegio Arquitecto nos gusta mucho siempre ver nuevas caras. Bienvenido, Alfio. Nos contaba que él no acostumbra mucho a venir al colegio. Un gusto tenerte en la Regional Lima, Lucho, el arquitecto Lucho Longi, tan conocido, y por supuesto al artista plástico Ricardo Vice, de quien nos conocemos por ese nombre, ¿no? Y por sus obras. Una persona tan conocida y tan sensible. Gracias, Gorky. Gracias. Hace un tiempo me dijo quiero presentarlo y el colegio está abierto para todos los arquitectos que deseen mostrar, porque ese es el objetivo del colegio, ¿no? Abrir las puertas a los arquitectos y que los demás podamos aprender de ustedes. Muchísimas gracias. Okay. Estamos en el marco de la Posvia Lima, como les dijo la arquitecta Barquero al inicio. Todos los días a las 6 de la tarde estamos presentando uno de los ganadores, mostrando sus proyectos. Siempre hay mucho por aprender, por apreciar, y todos los días a las 12 estamos gozando de un nuevo libro escrito por nuestros arquitectos. Muchísimas gracias y les damos un saludo para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Gracias.